Muy buenas noches. El Instituto Sapiencia, Laboratorio de Ideas, les da la más cordial bienvenida al público asistente y a quienes nos acompañan en línea a través de la plataforma de Zoom, al ciclo de capacitación que es impartido por nuestro querido amigo, el doctor Rafael Breide, director de la Fundación Gladius. A continuación, me permitiré dar a conocer las reglas de la transmisión. Las cámaras y micrófonos de los asistentes en línea se mantendrán apagados durante la transmisión. A los presentes se les solicita poner su celular en silencio. Al término de la ponencia habrá un espacio para formular preguntas y se responderán las que el tiempo destinado permita. A quienes nos acompañan en línea pueden escribir sus preguntas en el chat de la sesión para hacerlas llegar al expositor. Ahora presentaremos un resumen del currículum de nuestro destacado expositor. El doctor Rafael Breide es un distinguido intelectual argentino quien desde hace algunas décadas ha hecho importantes aportaciones a las humanidades, todo desde la perspectiva católica y nacionalista, dentro de una visión hispánica y universal. Nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se tituló como abogado y procurador, más tarde se especializó en el área de recursos naturales y medio ambiente. También culminó sus estudios como profesor de letras y más tarde se titularía como doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Entre los principales cargos se encuentran el haber sido asesor del Ministerio de Educación, director del Instituto de Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente y rector de la Universidad Católica de La Plata. A lo largo de 50 años ha impartido cátedras en distintas universidades argentinas y extranjeras en las áreas del derecho general y el de su especialidad, además de filosofía, historia, política, religión, educación, metodología y artes. En una palabra, en el área de las humanidades. Entre sus publicaciones destacan Imagen y Palabra, Acatistos, La globalización y la destrucción del orden jurídico de la Argentina, Legislación fundamental sobre recursos naturales y ambiente humano sustentable. Desde hace casi 40 años funge como director y escritor de la revista Gladius, que a través de intelectuales de alto nivel difunde la verdad en el mundo hispánico. Procederemos a iniciar con la ponencia La Sagrada Escritura y el Estado Totalitario Mundial en el Evangelio, parte 2. Le cedemos la palabra al doctor Breide. Había quedado atrapado por la cruz de Cristo porque había visto solamente un hombre y era Dios. En el Renacimiento se puede decir que la apariencia humana fue el señuelo del demonio. Acá está el genial Rafael, lo presenta en un fresco
de la estancia del Vaticano, llamada la estancia de la asignatura apostólica. Ahí vemos cómo la antigua serpiente tiene rostro humano. Es decir, este era un falso humanismo, que lo que quería era borrar del hombre la imagen divina y poner la imagen del mundo, o la imagen del demonio al final, y de su intento encarnizado por descrear. Pero acá empezaba la fiesta. Y había todavía mucho de humano en la apariencia que se va a ir borrando. No solamente el hombre individual, sino que sirve de máscara al diablo, el humanismo en lo que se refiere al individuo, la persona, sino en lo social. Aquí tenemos la portada del famoso libro llamado Leviatán. Leviatán es el nombre de un demonio que aparece en Job. Y tiene una leyenda que es non es potesta super terra comparetur ei. No hay un poder en el mundo que se pueda comparar con él. Vemos a la estatua de un gigante, que es el rey de Inglaterra, formado por muchos pequeños hombrecillos, que ha tomado el poder real, que es la espada, el poder político y también el poder religioso, y cada uno se funda. Debajo del poder religioso están las catedrales, las tierras de los obispos, las excomuniones y el concilio, y debajo de la espada del rey están las fortalezas, los cañones, las banderas, el parlamento. Entonces, esto caracteriza al antropocentrismo, ¿no? Asumir las potestades del César y de Dios. Anulan esa gran división de los poderes que había establecido el mismo Jesucristo. Y el Estado tiene que ser a imagen y semejanza no ya de Dios uno y trino, sino del hombre mutante, cambiante. Empieza a cambiar. Al mismo tiempo, por un hecho que produce el Imperio Católico de España, de los reyes católicos, etc., la historia del mundo, que era fragmentada, donde no tenía nada que ver la isla de Pascua con Holanda, ni los Onas del Tierra del Fuego con Dinamarca, ahora va a empezar la historia universal una vez que Magallanes da vuelta al mundo. Y anteriormente que el descubrimiento de América, que no es un mero encuentro, que no es un mero hallazgo, sino que es un descubrimiento, es decir, una empresa a la vez científica, económica, política y religiosa, una empresa integral que incorpora una cantidad de pueblos respetando su individualidad y respetando su cultura, mal que pese a todos los que mienten, desarrollándolas y dándoles un desarrollo interno, evitando las dos trampas o del apartheid, de excluirlas porque respeto a la cultura, o de el genocidio cultural. Hay una verdadera inculturación y desarrollo de las culturas iberoamericanas y también asiáticas y africanas, donde estuvo la conquista o la empresa española. Este es el mapa de Sebastián Caboto, que había sido contratado primero por el rey de Inglaterra para descubrir un paso al Pacífico por el norte, pero no lo consiguió. Por eso lo que le falta al mapa es la parte del Estados Unidos del Pacífico Norte. Pero sí pudo ir por el sur, llegó a la Argentina, luego de Juan Díaz de Solís, que fue el primero que arribó a lo que es actualmente el Río de la Plata o Río de Solís. Y luego hizo este mapa que nos indica que ya existe una historia universal y un espacio, un escenario universal, gracias a España.
unión de una lengua para unir muchas lenguas y un derecho especial que es fundado sobre la razón y el derecho de gentes, un derecho internacional para unir respetando a todos los pueblos. Esta era la idea de la República Cristiana, como decía Isabel, y luego Carlos V le dio más figura a su idea imperial. Pero en el mismo momento que se unificaba el mundo por la historia y por la geografía, se partía Europa por la Reforma Protestante. Y los reyes, aún conservando oficialmente el catolicismo, tienden a usurpar poderes religiosos. Aquí vemos el Imperio Español, en la época de Felipe II, que era España y Portugal unificadas. Tomaba toda América y gran parte de África y una buena parte de el sur de Asia. Y el otro gran heredero de la idea imperial de Carlos V era el Imperio Austrohúngaro, que dejó a su hermano Fernando, y que también era una unión multinacional de pueblos que mientras se mantuvo unido le dio una gran estabilidad a Europa. Justamente haber destruido en la Primera Guerra Mundial a Austria es lo que ahora está produciendo todas esas guerras y la división del continente. El principio de unir por encima de las peculiaridades de las naciones y no imponiendo una como totalidad, sino creando una cosa en común, también se realiza no tan perfectamente como en América, como en los reinos de Indias, que era el nombre de América, también se realiza en la Europa central. Mientras tanto, los otros imperios se dedican a hacer el Leviatán, es decir, pretender la universalidad sobre la imposición del propio país sobre los demás, no de buscar una coordinación común, una lengua común. Es la lengua mía que se impone como común. Está el imperio colonial francés, que vemos ahí arriba, y luego el británico, que todavía conserva casi continentes enteros como Canadá o Australia, la expansión del imperio ruso en la época de los zares, cuyo punto máximo llega hasta Alaska, inclusive. La expansión comunista durante el siglo XX, que llegó a tomar 5 naciones de Hispanoamérica y vastas partes de Asia, no solamente el imperio ruso, sino el chino. Y el despliegue de los Estados Unidos, con sus bases y sus controles. Están los países rojos y los países rosados, donde está la influencia, se va manteniendo. Y los blancos. Bien, estos realizan el ideal del Leviatán, es decir, una sola estructura que absorbe las funciones religiosas y las funciones totales de la vida civil. Por eso son totalitarios. La democracia, así entendida, que es también totalitaria, es una de las formas de gobiernos absolutos porque no admiten otro. Pretenden ser la libertad, pero es una verdadera relación de conflicto que tienen con otras formas. La forma es la forma más adecuada a cada pueblo. No se puede imponer mi forma como universal y hacer de eso una religión,
por la cual se pelean cruzadas, digamos, pero sin cruz, ¿eh? Esta es la religión falsificada. Es decir, en ese contexto del dominio bestial, del poder político pegoteado al religioso, lo que queda de la religión más bien es una adhesión o un camuflaje al poder político en esos países. Entonces esto falsifica la religión. Y eso es lo que llama la Biblia fornicar con los reyes de la tierra, es decir, cambiar sutilmente la religión por la política y por el poder. Ese fue el gran pecado de los fariseos, transformaron la mística, la relación con Dios, en política. Y eso se llama prostituir en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Ahí la vemos sentada sobre muchas aguas, que es el poder mundial, es un poder establecido sobre el dominio del mar. Ahora vamos a ver entonces las dos culturas enfrentadas. Aquí en este cuadro de Víctor Deleuze vemos la catedral y su sombra, que podrían ser las dos ciudades, ¿no? Se llama nostalgia de la catedral. Los sucesivos niveles que tiene la catedral de abajo hacia arriba son los niveles de los tiempos, con las arquitecturas románica, gótica, barroca, ¿no? Todas las épocas de la iglesia en niveles arquitectónicos de esta bellísima obra. Y del otro lado está su sombra, su parodia. Vamos a tratar ahora de caracterizarla conceptualmente, las dos ciudades, en proposiciones, en frases que tienen por un lado la propuesta del mundo mundano, del mundo materialista, y por el otro lado la propuesta cristiana. Y esas sentencias las vamos a dividir en lo que corresponde al hombre en particular, al ciudadano, bueno, y a la mujer en particular, a la ciencia, al hombre en general, que es la política, el aspecto social, y a la misma religión. ¿En qué consiste el enfrentamiento entre estas posiciones? El planteo es agustiniano, la doctrina de las dos ciudades. Dos amores, dice San Agustín, fundaron dos ciudades, es a saber, la terrena, que tiene un amor propio hasta llegar a despreciar a Dios, y la celestial, que es el amor a Dios hasta llegar al desprecio de sí propio. No quiere decir desprecio, quiere decir apreciar menos a sí mismo que a Dios. La primera puso su gloria en sí misma y la segunda en el Señor. Dos amistades, o en realidad una amistad y una complicidad, viven en la misma urbe, porque las amistades son las relaciones cordiales de una ciudad, como decir una ciudadanía, ¿no? La amistad común, el bien común es una amistad común. Y la urbe son los ladrillos. En la misma urbe puede haber dos ciudades, pelean las dos ciudades, las dos amistades, ¿no? Pero una no es amistad, es complicidad, porque es en el mal. Hoy la urbe es la aldea global, pero tiene cosmovisiones contrarias. Describamos ambas ciudadanías. Lo particular, se trata de distintos ciudadanos. Unos se mueven por intereses, otros tienen amores. Unos creen en el destape, pero tienen secreto bancario. Otros conservan solamente el pudor. Unos quieren el ascenso en la escala social. Otros procuran el crecimiento y la perfección moral. Unos buscan fama e imagen. Otros procuran vivir con dignidad. Unos se guían por ocurrencias y caprichos. Me gusta, no me gusta, ¿no? Como el celular. Otros siguen una vocación.
Unos realizan programas, otros cumplen misiones. Unos cuidan su psiquismo, otros procuran salvar su alma. Unos se disciplinan con dieta, otros cumplen el ayuno. Unos son individuos que se juntan en pareja y otros son personas que se unen en matrimonio. Unos caen en la depresión y otros pasan por la noche oscura del alma. Unos se evaden en el vértigo de la metamorfosis y el transformismo, y otros se encuentran a sí mismos en la paz de la transfiguración. Unos tienen expectativas, otros tienen esperanza. Unos buscan afuera el éxtasis dionisíaco, otros buscan adentro la unión con Dios. La ciencia también son dos ciencias distintas. Unos procuran la información para una cabeza bien llena y otros el conocimiento para una cabeza bien hecha. Unos ponen el acento exclusivamente en la razón, otros en la razón y el intelecto. Unos creen en el Big Bang y otros en la creación. Unos buscan extraterrestres en el espacio negro y vacío y otros saben que en el cielo está la vida inteligente. Unos se valen del método hábil, otros cultivan un hábito virtuoso. Unos se encandilan con la gnosis, otros se iluminan de fides y ratio. Unos están pendientes del mundo virtual, dominado por la fugacidad de la imagen móvil. Otros aman el mundo real, cuyo rey es el hombre, imagen de Dios eterno e inmutable. Unos elaboran modelos utópicos negando la realidad. Otros, buscando la verdad, se concentran en el misterio. Y ahora viene lo general, que es lo social y lo político. Estos distintos ciudadanos, con distintas ciencias, construyen distintas ciudades. Una idolatra el poder y se basa en la formalidad democrática. Otros procuran el bien común. Uno construye un sistema con sus funciones y otro descubre el orden con sus finalidades. Una ciudad practica una ingeniería social que regule la lucha de clases y los conflictos. Otro cultiva la amistad común sobre la perfección virtuosa de sus miembros. Una está integrada de jugadores y espectadores, otra de luchadores y testigos. Lo general. Continúa. Una se agita por el cambio y la liberación, y otra se serena por la conversión y la redención. Una busca el pluralismo de los homogéneos, y otra está hecha de la unidad de los singulares. Una se expande a partir de un lugar físico que se llama Occidente, otra se orienta hacia un lugar moral que se llama cristiandad. Una construye una Babel con la pretensión mesiánica de unir al mundo por la técnica, la economía y la política. Otra sabe que la unidad del rebaño la hará un solo pastor, que nos envía el espíritu de Pentecostés. La religión, por fin. Hay dos religiones, una que tiene fe en el progreso, ya no tanto, Es otro ídolo moderno destruido el progreso. Otra cree en Dios. Una estudia antropología, otra teología. Una se fundamenta en los derechos del hombre mudable, otra se basa en los mandamientos de un Dios inmutable. Una quiere instalarse en el tiempo, otra peregrina hacia la eternidad. Una cree en el naturalismo, que al clausurarse en sí mismo se vuelve contra natura. Otra cree que lo sobrenatural restaura y perfecciona la naturaleza. Una busca el espíritu del mundo en todo lo que se muda, otra ve el espíritu de Dios en todo lo que nace. Una cree en la convivencia fundada en el mito humanidad, otra cree en la comunión de los santos dentro del cuerpo místico de Cristo. Una entiende que la vida después de la muerte está hecha de clonación y trasplante.
otra aguarda la resurrección de la carne y la vida perdurable. Una cree en el eterno retorno, otra aguarda el juicio final. Una construye la Babilonia sobre el sudor y la sangre de los demás, y entroniza en su centro al becerro de oro. Otra, con el sacrificio de sus mártires, hará bajar la Jerusalén celestial, que no necesita de sol ni de luna, porque su luz es el Cordero. Las dos ciudades luchan también dentro y fuera de cada uno de nosotros, y crecerán en una tensión gigantesca hasta que el ángel diga: se acabó el tiempo. Pero no hay que temer, porque hace 2000 años la eternidad se encarnó redimiendo al tiempo. Muchas gracias. Ahora veamos qué pasa, en qué estado estamos, ¿no? Estas son las dos ciudades, están en guerra desde siempre. Y esta primera imagen muestra a la falsa trinidad de la potencia secular o la bestia del mar, el dragón que está parado encima, que es el demonio, y el falso profeta. En este momento salen las ranas de sus bocas, que son las ideologías comunista, liberal y modernista, unidas para llevar al mundo a una gran guerra. En ese punto estamos. ¿Y qué hacer? Es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer frente a esta lucha de dos ciudades? Y vamos a ver enseguida los tres tipos de política que hay. La política normal, que es la política agonal. Agonal viene de lucha, porque si el fin es el bien común, uno cree que hay bien, y cuando no se alcanza hay mal, y exige una lucha optando por el bien. Cuando se niega el bien como fin, y se tiene como fin de la política puramente el poder, sin importar ni la verdad, ni el bien, ni la belleza, ni nada, sino simplemente el poder. Es decir, cuando el poder, que es la causa eficiente, se transforma en la causa final, que es una vuelta monstruosa sobre sí mismo, de la causa eficiente. En ese caso, estamos en una política llamada juego, porque el juego no tiene noción de fin, de finalidad ni de bien. No hay un lugar bueno y un lugar malo. Cada uno en el tiempo que viene puede estar defendiendo el arco distinto, ¿no? Y da la simulación de la libertad y de la lucha, y mantiene la gran cantidad de gente como espectadora, no como protagonista de un juego, cuando el verdadero poder está detrás de los jugadores. Y una tercera política llamada metafísica, que es una propuesta basada en el cristianismo, de cómo recuperar la normalidad, la vuelta al bien común, y dejar la lucha enferma por el poder. Categorías de la política en Gaidán de Roussel. Seguimos a este maestro, ¿no? Él decía que cada forma política, la normal, la juego y la metafísica, se pueden analizar desde los mismos puntos, que sería la columna que está sombreada, ¿no? Tienen fe en algo. Y hay un personaje principal. También hay un principio fundamental y una unión, porque de alguna forma forman una ciudad. Un concepto de lucha, un lenguaje, un concepto de pueblo también, y uno de ejército, un concepto de ley o de normas, y también terminan, porque todo lo humano termina, culmina. Entonces, veamos la política normal. Tiene fe en Dios,
Dios es la fuente de toda razón y justicia, y la sociedad se constituye sobre la imagen y semejanza de Dios. En la política juego tiene fe en la política, que es una especie de idolatría, y se funda en el interés. La política usurpa el lugar de la religión, y solo importa la lucha por el poder. Y en la política metafísica, la fe es solo en el triunfo de la idea a través del sacrificio personal. Se triunfa con el testimonio, y se trata de devolver el alma al pueblo que la ha perdido al perder la fe en Dios. Confió en el poder político y el poder político la traicionó. Hay que devolverle la fe. El personaje principal en la política normal es el combatiente, es desinteresado y obtiene la victoria de Dios bajo la mirada de Dios. Es y no parece, no es alguien parecido, es lo que es. Y se da en este caso la razón y la inspiración. Es necesario, muy importante, la inspiración en política. No es la aplicación de recetas. En cambio, el jugador es un hombre interesado que lucha bajo la mirada de la opinión pública o publicitada de los medios, que usurpa la mirada de Dios. En lugar de Dios, que se llama la conciencia, la mirada de Dios. Eso está amputada, está cortada por el control mediático. Parece, pero no es. Y en lugar de inspiración tiene pálpito, es un jugador. Entonces, hace una apuesta y la sorpresa. El testigo, en cambio, es la medida humana de la idea, no recurre a medios técnicos, no lleva colores sino un símbolo, y reaparece la inspiración cuando se pone nuevamente bajo la mirada de Dios. Eso era lo que significaba en nuestros países, ¿no? El crucifijo en los despachos de los jueces que se sientan mirados por Dios. Era una de las primeras cosas que decía el Salmón de la Montaña. No hagáis justicia delante de los hombres, haced justicia delante de Dios. Es decir, escuchen su conciencia, no en la repercusión en la opinión pública, que no es pública, es publicitada nomás. El principio fundamental en la política normal es el bien común, se pelea el combate de Dios, la cristiandad. Y además hay que cumplir con la misión de cada país. En este caso, nuestra misión común es la hispanidad. Esa es la gran patria. El juego. El juego da la ilusión de libertad. La ausencia de victoria, la aparición del secreto y del azar, quita a la lucha todo el valor moral. Es una lucha convencional. En la política metafísica la lucha es por ideas encarnadas, no por intereses. En personas. La unión. En la política normal es una unión real. En la política juego es una unión artificial. Y en la política metafísica es la incorporación. Uno se siente que forma parte de un cuerpo, ¿no? En base a una idea. Y es la coincidencia de todo un país en las personas que deben gobernarlo. Por eso es una incorporación. Al gran obispo Bossuet le preguntaron cómo definía la monarquía. Y decía, es la coincidencia de todo el pueblo en una persona. Eso es la monarquía. Como en una casa de familia. La lucha. Existe una lucha entre el bien y el mal. Dios no es neutral y el bien común está por encima de las partes. Eso es en la política normal. En la política juego la lucha es artificial, ¿no? Se vacía de fin la noción de lucha. Es un juego y no está ordenado el juego a ningún fin. Es la lucha por el poder.
Es para ganar, pero no sé, ¿ganar qué? La victoria del testigo, en cambio, es el triunfo de la idea de la cual él es el cuerpo, porque es la incorporación del principio, la medida y el instrumento, y triunfa por vía de reversibilidad. Así se impuso el cristianismo. Vencido, vence. ¿No? La muerte separa a los dos, al jugador o al payaso del mártir. Con la muerte termina el reinado de Nerón. Con la muerte empieza el reinado de San Pedro. Empieza, no termina. Rebota el golpe. Y bueno, nosotros somos eternos. La muerte es un episodio entre la vida con minúscula y la vida con mayúscula. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Pero eso no lo hace el materialista. ¿Eh? El lenguaje. El lenguaje en la política normal es simbólico y concreto. Son los símbolos, que quiere decir simboleo, ¿no? Lo que une. El blanco es la integración de la luz. La luz es lo que nos permite ver todo lo que está en un ambiente iluminado por ella. Nos une. Si se apaga la luz, uno queda solo. En cambio, en el juego es un lenguaje abstracto, vaciado de contenido. Se crean ficciones. La política juego odia los símbolos y aparece el multicolor, que es la descomposición de la luz, como consecuencia de la desunión. En heráldica, ¿no? Muchos colorinches es malo. Los animales superiores que se usan como emblema tienen que tener un solo color. Muchos colores tienen los papagayos, los gatos, no son animales distinguidos. En la metafísica, reaparece el símbolo. Lleva consigo un único color, el rojo, y luego el blanco, vuelve el blanco. Se blanquean las vestiduras en la sangre del cordero. El pueblo. El pueblo es protagonista en la política normal, tiene la misma fe, no necesita de auxiliares. Por ejemplo, las ciudades argentinas, la ciudad de Santa Fe, una de las más importantes, fue fundada por 10 españoles y 60 hijos de la tierra, mestizos, ¿no? Criollos. Buenos Aires, otro tanto. Entran todos en un camión. Eso eran protagonistas. En cambio, nosotros somos una cantidad de gente sentada que necesitamos analistas que nos expliquen, politicólogos, sociólogos, estadistólogos, comunicadores, ¿no? Y lo importante es que no participemos y que tengamos la ilusión de participar por la política como espectadores de la política juego. En el fútbol, ¿cuántos juegan? 22. Y 100.000 miran. Si le gusta el deporte, corra usted. Uno puede ver también, es lindo ver, pero en algún momento, si le gusta mucho, sería bueno que, por ejemplo yo, que camine un poco. En la política metafísica, el pueblo marca el fin del juego, deja de ser espectador y solo vuelve a ser pueblo cuando se reorganiza en torno a un fin. ¿Qué pasa? Que el pueblo corta el juego cuando entra en la cancha. Cuando algo no le ha gustado, invade la cancha, se terminó el juego. Se terminó la comedia, empieza la tragedia. El ejército es parte del proyecto en la política normal. Y está integrado en su misión fundamental. En cambio, la política juego desconfía del ejército. La lucha sin objeto los transforma en mercenarios o en bandidos. Y la política metafísica va reapareciendo a medida que se reorganiza el pueblo, ¿no? El pueblo justamente no es una masa, un montón de gente. El pueblo es
La gente organizada, jerarquizada, como era en la época hispánica. Y como ocurrió, por ejemplo, en mi país, en la Argentina, con las invasiones inglesas. El virrey borbónico se escapó y había muy pocos soldados porque no había aparatos represivos. Había 400 soldados nada más, muy viejos que habían quedado de una guerra con Portugal. Entonces, ¿qué hizo? La gente se juntó, reconoció a los que eran mejores para mandar, los nombró su jefe, ¿no? Y aceptaron la jerarquía, y el ejército era el pueblo organizado, jerarquizado en torno a un fin, que era defenderse de un invasor. Eso es pueblo. Cuando es capaz de darse normas, sí. Pero no es pueblo un montón de gente arriada como Hacienda. Bien. La legislación. En la política normal se funda sobre el orden moral objetivo, la voluntad divina. El gobernante es responsable delante de Dios. En la política fuego está fundado en la imagen del hombre y obedece a las pasiones populares, la legislación, o a las facciones interiores o exteriores. ¿El aborto por qué se impone? Por una exigencia del Banco Mundial. Eso no es ley. La división es solo para ilusionar al público, la división de poderes. Y el rol principal del pseudo gobernante es mantener las reglas del juego, pero el verdadero poder está detrás. Y en la política metafísica hay un periodo de anarquía y guerra civil, hasta que se reconstruye la política normal. ¿Cómo culminan las tres políticas? La política normal termina cuando se vuelve anormal. Es decir, cuando el gobernante responde a una facción y no es el servidor de todo su pueblo, o a un partido, o un interés internacional. Ahí aparece la risa, porque empieza el juego, ¿no? El triunfo del payaso indica que empezó la política juego. Y la política juego también termina. ¿Cuándo? Cuando no se pueden mantener más las reglas del juego. El espectador se cansa del actor. El payaso se repite y ya no alcanzan a cambiar el payaso. La gente pide que se vaya todo el circo, no quiere más rotar payasos, porque los payasos después de un tiempo aburren, repiten los mismos chistes, se les acaba, y es necesario sacar el payaso para que siga el circo, pero llegado a un punto, quieren terminar del circo. Termina la comedia y empieza la tragedia. No se vuelve a la política normal sin pasar por la metafísica. Si uno quiere volver sin que rijan los principios, sin que haya fe en los verdaderos valores, en lo que debe estar la fe, ¿no? Y quiere restaurar la normalidad sin pasar por ese testimonio y por esa clarificación de ideas y de conducta, lo que hace es restaurar el juego. Y acá en toda Hispanoamérica se han visto cómo está agotado, ¿no? El circo, y se recrea. Bueno. En cambio, la política metafísica, en pleno desorden, se oye la voz de los mártires, reaparece la inspiración y se eleva un signo, y se unen en torno a un signo. Y ahí recién puede recomenzar la política agonal. Ahora, ¿qué vemos? Estamos viendo, este es el anticristo, que aparece en uno de los libros, el trono de la bestia vuelto oscuro. En la próxima reunión, que creo que es mañana, ¿no? Sobre el Apocalipsis, vamos a ver, esta es la quinta trompeta, suena, o la quinta fiala, ¿no? Y el trono de la bestia se vuelve oscuro. ¿Qué quiere decir? Que ya el poder político, llegado a un punto, no va a poder resolver nada. Eso sí. Y acá aparece otra visión, que es la política metafísica en su más alto punto, los dos testigos.
todo el tiempo va a tener que aguantar el testimonio de los dos testigos. Supuestamente Elías y Enoc, hasta el fin. Y cuando decide matarlos, se cae Babilonia. Está derrumbada del otro lado. Ahí están muertos los dos testigos. Y triunfa Cristo Rey. Pero todo eso no se da en la historia. Será motivo de nuestra reunión de mañana, nuestra próxima reunión. Todo eso se da en la meta historia, en otra forma de tiempo. Muchas gracias. Bien, ¿tenemos alguna pregunta para el expositor? Oiga, doctor, ¿se puede prevenir la tragedia? ¿Se puede prevenir la guerra de los continentes? ¿O es algo inevitable? ¿Es algo que va a pasar? Y se necesita pasar por esa depuración, por esa, digamos, limpieza antes de llegar a, a ver la restauración o a ver el triunfo de nuestro Señor. Por una ley metafísica, un error y una mala conducta, se termina degollando a sí mismo. Por ejemplo, si yo sostengo el aborto, de acá a 100 años, ¿quiénes van a quedar? ¿Los hijos de los que abortaron y los nietos o de los que no abortaron? Ahí vemos que esa ley, ¿no? Esa ley puesta por el mismo Dios, porque Cristo es rey, a pesar de que no lo quiere, terminan las cosas separadas de la inteligencia divina, perecen, se mueren. Los errores se degüellan a sí mismos. No es necesario un castigo mecánico. Dios castiga el mal permitiendo que se realice, si es un suicidio en el fondo. Así es cada conducta mala. Entonces nosotros podemos detener ese castigo, que es el mismo hombre el que lo aplica, como las guerras mundiales y los abortos y todo eso, por su cabeza torcida, dando testimonio. Entonces podemos, en la medida que nos hagan caso, podemos retrasar. Y es lo que nos pide la Virgen. La Virgen intercede para que no se destruya el mundo, lo dice en Fátima, ¿no? Frena la mano de la justicia divina. Pero la justicia es el propio orden de las cosas, que ya está establecido desde la eternidad, ¿no es cierto? Entonces, el que se lleva por delante la naturaleza, porque la naturaleza es represiva y tiene que ver la religión, hace un siglo sosteníamos lo contrario, ¿no? Que lo bueno era lo natural y no existía lo sobrenatural. Ahora parece que lo natural es parte de lo sobrenatural, que es también un orden de gracias. Bueno, mejor que vuelva la naturaleza a casa, porque ya está bastante contra natura, el naturalismo. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se está produciendo? Todo el panteón pagano, restaurado por el renacimiento del paganismo, como Atenea o la diosa razón, Prometeo o el dios progreso, Marte o el dios de la ira irrefrenable y de los conflictos y de la guerra, Igea, llamada por acá cerca la Pachamama,
la madre tierra. Todos esos están, cuando se plantean discusiones, por ejemplo, contra las ideologías que destruyen lo que es específico del hombre y la mujer, etc. Y sostienen que que la cultura puede derogar la naturaleza y que cada uno es como es, no como uno se imagina. Tiene que pasa por la aceptación de sí mismo. Si uno no se acepta a sí mismo, empieza a agredirse en función de eso que uno se imagina, de esa ilusión. Entonces me corto la cara, me cambio el color del pelo, todas son agresiones, mutilaciones horrendas, ¿no? Y que estoy sacrificando a mi yo real por mi yo imaginario. ¿Y ese de dónde sale? De mi fantasía, de mi capricho, de la cultura. Y la naturaleza está paliada, o no existe, o es religión hablar de la naturaleza. No, la naturaleza es la physis, ¿no? Lo físico, el mundo físico, no es religión. Pero nos devuelven a la pobre naturaleza bien apaleada, nos devuelven a la razón, porque es el culto del irracionalismo, nos devuelven al progreso, porque ya el progreso causa el desastre ecológico, entonces no hay más progreso. ¿No es cierto? Están volviendo todos los dioses modernos apaleados, vuelven a la casa de la religión, donde tienen su lugar adecuado la razón, el progreso espiritual, ¿no? Y la naturaleza curada por la gracia. Entonces yo creo que se va a dar así, pero nosotros tenemos que hacer como Cristo, que lloró y pidió por sus perseguidores, y como Job y como Noé, que trató de salvarlos hasta el fin. Y como Abraham, que pidió por Sodoma, empezó el primero regateo de la Biblia, ¿no? Recuerdan que bajó de 50 hasta 10 y ahí frenó sabiamente. Tenemos que interceder por nuestros verdugos. Y Dios difiere el castigo. Entonces dilata el tiempo. Pero eso es pagado por la gente que quiere cumplir su voluntad y que tiene que vivir rodeada de sinvergüenzas. Esa postergación que se da del castigo, que ya bien merecido, y que no es nada más que la consecuencia de los actos que no quieren ver, ¿no? Nosotros lo dilatamos, y ese es el tiempo de la misericordia, que no es gratis, se paga con el sufrimiento de los justos, pero esa es nuestra posición, la que debe ser. Sí, en el caso de la autorrevelación en el tema de inicio anticipado a petición de la Virgen como Jesucristo que inició su vida pública, y entonces si la Virgen tiene poder sobre quien obviamente podrá ser señores. Pero mi pregunta sería, ¿no podremos repetir con varios sectores muchos trabajando sacrificarnos para que se pudiera dar como límite? Bueno, que fue completamente inclinado, pero para tener un margen de esperanza. Claro, pero la esperanza no es el optimismo. El optimismo se funda en cálculos terrestres. Y entonces yo no sería optimista. Pero en la medida que no soy optimista, tengo mucha esperanza. Porque la esperanza es en Dios. Y tenemos que hacer las dos cosas. Interceder, que era lo que no quería hacer Jonás. Jonás quería que los fulminen a los ninivitas, no quería que se conviertan. Nosotros tenemos que ser como el último Jonás, que predicó, dio bien su testimonio y se convirtieron. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero también tenemos que pedir que venga el Señor Jesús. Y cuando Dios interviene, se acelera el tiempo. Se aceleró en las bodas de Caná por mediación de María, la intervención. Se aceleró en la pasión. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto.
Y ahí le dio apuro a su propia pasión, no le dio apuro a otra primavera, o a otro tipo de primavera. Y va a acelerar, él mismo dice que cuando intervenga vamos a notar ese aceleramiento del tiempo, porque si no, no podían aguantar ni los elegidos, dice. Entonces se dan las dos cosas. Los justos tenemos que tratar de dilatarlo, porque los que queremos ser justos, ¿no? Dar nuestro testimonio para lograr Nínive. O también para que se preparen para, si no es Nínive, si es Jerusalén, como la caída de Jerusalén. Y hay que irse de la ciudad, en el sentido que no es una salida física, es no poner la salvación en la materia acá abajo. Eso es. No se puede huir ya del mundo, el mundo es una sola cárcel. No hay donde huir. Pero significa no poner su corazón en la tierra, en lo mundano, en lo que tira para abajo, en lo puramente material, porque eso no nos satisface en primer lugar, porque nuestro hambre es infinito, ¿no? Y necesita satisfacerse con un bien espiritual, no con una acumulación material. No se va a lograr. Sí. Bien. Buenas noches. Mi pregunta es, en las caídas de los hombres, mencionó que hubo una intervención divina y entendiéndolo así, esa es la parte de la metafísica donde se termina el ciclo del juego. Ahorita, se siente como si estuviéramos en un juego que sigue cayendo en juego y va, pues, en decadencia. Entiendo que la intervención de Dios sería el último paso y digo, nada más confirmar si estoy bien. Y mi segunda pregunta sería, en el tema de religión, ¿entra en este tipo de juego o esa se maneja totalmente aparte? Hay que ver qué es lo que se entiende por religión. La religión que idolatra la política o una forma de gobierno o una agenda 2030 es idolatría. Porque la religión tiene que ocuparse de Dios y de todo el mundo, pero a partir de la visión que tiene Dios, no en la visión del foro de Davos, ¿no es cierto? Entonces, eso, hay dos mujeres en el Apocalipsis que veremos mañana. La mujer vestida de sol, que es la mujer fiel, y que es Guadalupe, para mí, o está bastante figurada en la Virgen de Guadalupe, y la gran ramera, la gran bota, como decía el turco, que es la religión falsificada. La idolatría siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el pacto con la política, el acomodo político contra los derechos y los mandamientos de Dios. Eso es. El fariseísmo, que es lo que mató a Cristo, además de los pecados comunes de los hombres. Sí. Bien, vamos a intercalar unas preguntas del público en línea. Sí, hay dos preguntas, pero si gusta al menos una. Dice así, ¿la política partidista actual sería una política juego? La actual en la mayor parte de los países de Occidente es una política juego, totalmente. Primero es una actuación de farsantes, porque el verdadero
poder está detrás, que no tienen ideas ni políticas propias. La ideología es la Agenda 2030, que ya está falsificada y que hemos explicado en estas reuniones, alguna de ellas traducido, ¿no? En realidad todo lleva a la abolición del hombre y al sometimiento del hombre a la máquina. Eso es. Así que esos que están haciendo una farsa y las verdaderas medidas se toman detrás de eso, bueno, es más que un juego, que puede en algún caso ser hasta noble, es simplemente una farsa grotesca. Y cuando hay una verdadera representación, como por ejemplo en Polonia, que se puede oponer a esa agenda mundial para defender a su propio pueblo, están perseguidos y apuñalados por Occidente por la espalda, ¿no? Y Hungría, hay varios países donde no es así, donde el partido ha conseguido ser un vehículo genuino de una restauración. Pero eso, más que por el ascenso al poder, se ha dado por la lucha concreta donde han decidido defender a su pueblo del genocidio. ¿Estamos? Ahora acá por este lado, no, más cerca, digamos, en este otro hemisferio, casi todo es una farsa. Bien, vamos a otra pregunta. Buenas noches. El orden, comillas, circo político en Latinoamérica, ¿es circular o lineal? Y si en caso que sea circular, ¿cómo romperlo? Perdón, ¿qué es lo circular o lineal? Bueno, es muy interesante la pregunta. El tiempo pagano era un tiempo circular y estaba copiado de los ciclos. Lunes, martes, miércoles, jueves, lunes, martes, miércoles, cíclico. Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano. Entonces era el perpetuo retorno de lo mismo. El progreso es un invento del cristianismo. El mundo fue creado, el mundo fue redimido, el mundo será juzgado. A partir de ahí hay una base del tiempo lineal. Esa misma idea secularizada, es decir, sin la visión religiosa, pero lineal todavía, es la idea del progreso materialista, ¿no? Pero ese Dios ha sido destruido, el progreso material. Entonces serás pobre, pero serás feliz, no tendrás nada, pero serás feliz, y nos encierran en un círculo perpetuo. Es un encantamiento, un embrujamiento, ¿eh? Estamos prisioneros del perpetuo retorno de lo mismo. ¿Cómo lo rompen? Y se rompe con el octavo día, ¿no? El domingo no es el séptimo día, el séptimo día es el sábado, el domingo tampoco es el primero, es el octavo, que es el testigo lo rompe. Mientras tanto, cada vez que se quiere hacer restaurar, pero sin salir del juego, ¿no? Lo que se consigue es restaurar el circo, cambiar de payaso. Ese es el único cambio que hay. Pero el juego perpetuo sigue porque es como un encantamiento. El testigo y el testimonio es lo que quiebra el encantamiento. Entonces el mito estalla. Como estalló el mito que tenía atrapado a los aztecas, de que el sol nacía todos los días y era asesinado a la tarde por las estrellas, entonces había que resucitarlo con efusión de sangre, ¿no? Y aparece la imagen de Guadalupe con el sol en su vientre, del cual salen los rayos, ¿no? La mujer vestida de sol, y las estrellas en su manto, y ven eso y hay paz en el cielo. La ley del mundo no es el conflicto, como en la filosofía moderna. No es Hegel, dirían hoy, ¿no? Es la concordia, el amor. Entonces ahí estalla, en un solo instante, con una sola palabra. Estalla el mito
y queda liberado el pueblo. Es algo así. Hay que levantar el símbolo frente a los conceptos vacíos de sentido, que no son conceptos, son cosas abstractas, vacías de todo contenido, y ya se sabe que el lugar, el espíritu inmundo se apodera de los lugares vacantes. Otra. La segunda y última pregunta del auditorio virtual es: ¿cómo poder contrarrestar la Agenda 2030 y si hay algunos organismos actualmente que estén combatiendo dicha agenda? Hay muchos países que están resistiendo eso, ¿no? Y justamente el orden mundial iba a cambiar. La agenda está impuesta por los imperios transversales y por los medios de comunicación, no por los países. Los países son las víctimas, todos los países. Entonces no hay organismo, hay naciones enteras que han querido salir. Por ejemplo, Estados Unidos de Trump quiso romper eso, ¿no? El Brasil de Bolsonaro quiso romperlo, lo cual no quiere decir que esa sea la política correcta o no, pero estoy respondiendo a lo que me preguntan. Hay gente que lucha contra eso porque ve que es el genocidio de su pueblo. El mismo Putin. Entonces han establecido esta guerra para recuperar el control de la situación. Instalado en la mitad de Europa esta guerra y quieren hacerla cumplir en base a varios procedimientos, pero dos esenciales son controlar los países, someterlos con el control de la energía y someter a cada persona con el control de los alimentos. ¿No es cierto? Entonces ahí se está planteando la guerra. Más que con organismos, es una guerra vital a dejarse ser devorada por todas las culturas. Y lo que lleva adelante sí es organización, que son los 4 imperios transversales. Y puede haber más. Que son el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas. En la Biblia dice el tráfico de esclavos. Y el tráfico de armas, que ahora anda muy acelerado. Están vaciando todos los arsenales de Europa y haciendo el negocio de la destrucción y el negocio de la reconstrucción. Ya está pensado también. Pero en la mitad muchos pueblos trucidados enteros. Entonces, ¿qué es lo que se está resistiendo? Y más que organismos como instituciones, lo que está resistiendo es la realidad física. Lo más profundo de los seres vivos es la defensa propia. Después, el segundo instinto más poderoso es la de comunicación de la vida, ¿no? La conservación de la especie. El más fuerte es la conservación de sí mismo. Luego viene la conservación de la vida. Y en los hombres que tienen alma es el ansia de perfección, el tercero, como una semilla vital que quiere superarse, quiere desarrollarse, quiere llegar a la plenitud. Eso es lo más fuerte. Pero hasta los objetos materiales tienen la inercia, que tienden a quedar como estaban. Entonces, frente a esta tremenda acción, hay hasta una reacción de las cosas, hasta de las cosas físicas. Ahí se da la respuesta. Ahora, si a una persona le cortan una pierna y no siente nada, quiere decir que está muy mal, que tiene gangrena. Y ya está muy avanzado el mal. Muy bien. Muchas gracias, doctor Breide. Agradecemos su brillante terminada nuestra sesión e invitamos a todos los auditores. Agradecemos al doctor Breide por su brillante exposición e invitamos a todos a la conferencia de mañana con el título del Apocalipsis,
Así que los esperamos, si Dios quiere, el día de mañana a las 7 en este mismo lugar. Muchas gracias, buenas noches.